Muy buenas tardes, queridos privilegiados. El día de hoy tenemos un programa de verdad, de lujo, de bestseller. Tenemos a los ufólogos más grandes del país invitados para hacer un análisis del cual hablamos hace 2 semanas. ¿Qué era lo que iba a desclasificar Estados Unidos? Hicimos hipótesis, qué podría ser, qué no, qué pasaría. Ahora ya los archivos fueron desclasificados. Y en el día de hoy tenemos a grandes invitados, desde Estados Unidos a don Víctor Hidalgo. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a todos los amigos del panel, Germán, Pablo, Rodrigo. Un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. También tenemos, como ya nos adelantó un poco Víctor, a una de las caras visibles de Radio Interferencia con su programa Enigmas. Me refiero a don Pablo Enríquez. Pablo, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Este espacio que partió como Enigma, ¿cierto? El programa que iniciamos el año 99 en Radio Interferencia y hasta el día de hoy se mantiene con grandes invitados, como también lo han sido ustedes también en alguna oportunidad. Hemos tenido varias personas dentro de todo este tiempo, 22 años ya, que vamos a cumplir el próximo mes. Y bien, aquí esperando qué nos trae, qué nos trajo realmente ahora desclasificaciones que esperemos que llegue a un puerto. Y bueno, también de Radio Enigmas con su programa Investigadores a uno de los más jóvenes del equipo. Me refiero a don Germán Manríquez. ¿Cómo estás, Germán? Bien, bien, buen día para todos, ¿cierto? Gracias por la invitación. La invitación quizás con este programa y con lo que vamos a conversar es mirar un poco más allá incluso de esas 9 páginas que se entregaron este 25 de junio, ¿cierto? Hace 3 días atrás. Ya tuvimos el plazo de unos días de poder digerir y de poder entender toda esta información. Y creo que la información que existe va más allá de esas 9 páginas, existe mucho más, se ha dicho mucho más de lo que dice tácitamente en el texto entregado. Así que muchas gracias y espero que podamos compartir y intercambiar ideas, ¿cierto? De que sea súper bueno para todos en ese sentido el aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, y Marcelo se nos va a ingresar en un ratito más y nada, de la casa, el ufólogo escritor, con ustedes, don Rodrigo Bravo. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Carlos, gracias por la presentación. Aprovecho de saludar a Víctor, Germán y Pablo y esperamos que se incorpore pronto nuestro amigo Marcelo. Bueno, este programa lo planificamos varias semanas previas a lo que era la famosa desclasificación de este informe. Entonces la idea es que hoy día nuestros amigos que son los expertos en esta materia nos puedan dar a conocer, uno, su opinión y dos, cuál es la proyección que ven para el futuro de la ufología, para el futuro del estudio de este fenómeno, porque este informe tiene muchas cosas entre líneas, tal cual como dijo Germán en su introducción, hay elementos que se están dando a conocer quizás que no están escritos en forma explícita, pero que de una u otra parte dejan abiertas ciertas aristas que hay que profundizarlas, así que muy contento de participar. Y bueno, partamos ya de lleno y concreto. Don Víctor, ¿qué le pareció a usted el informe? Sí, bueno, la verdad yo encuentro que este informe en realidad no tiene ningún desperdicio. Creo que todo lo que hemos visto allá es, ¿cómo podríamos decirlo? Es básicamente un punto de partida, pero a nivel estatal. Creo que en realidad lo que es importante entender, y lo he mencionado en algunos otros programas, es qué es realmente lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es una instrucción que vino por ley a un organismo del Estado en el cual tenía que hacer una información acerca de la veracidad de la existencia de estos reportes, qué es lo que tenía, cuál era la información, y al mismo tiempo establecer, digamos, las directrices para poder empezar a trabajar en la recopilación de estos informes, principalmente en un principio viniendo de la Marina de los Estados Unidos, posteriormente ampliando esto incluso a la FAA, que en Chile sería un equivalente a la Dirección Civil de Aviación.
Y don Germán, ¿usted qué le pareció el informe? ¿Esperaba algo más? ¿Esperaba algo menos? ¿Lo sorprendió? De alguna forma no me sorprendió, la verdad. Eh, pero creo, estaba, bueno, buscando información, leyendo un poquitito cuáles han sido las impresiones de personajes que están, que han estado dentro del último tiempo muy arraigados dentro del fenómeno OVNI. Me encontré con el cineasta Jeremy Corbell, que en una declaración resume un poco lo que es mi pensamiento también. Se los voy a leer justamente qué es lo que comentó Jeremy Corbell. Esto no está más en el terreno de la conspiración con respecto al tema de la fenomenología. Esto no está más tampoco en el terreno del ridículo, entendiendo de que en mucho tiempo fueron desacreditados por el propio gobierno de los Estados Unidos muchas personas que decían haber tenido algún tipo de experiencia. Si no se ha dado cuenta hasta ahora, nuestro gobierno ha confirmado absolutamente la presencia de los ovnis en nuestro planeta. Entonces simplemente no están poniendo atención. O sea, quienes no entendieron el traslínea que hay en estas 9 páginas de este informe preliminar, del cual a fines del presente mes se va a entregar el documento completo, ¿cierto? Directamente a los encargados de inteligencia en el Congreso de los Estados Unidos, siento que nos está entregando mucha más información de la que nosotros nos esperábamos. Existía un ambiente de pesimismo los primeros días, el mismo día 25, ¿cierto? Hasta el día de ayer existía mucho pesimismo, pero el llamado que yo he hecho con otros investigadores y otras personas con las que he tenido la posibilidad de poder conversar es que busquen dentro del texto lo que no está escrito explícitamente y van a encontrar mucho más. Eso, digamos, lo vamos a ir desarrollando a medida de la reunión. ¿Usted comparte, don Pablo, lo que dice Germán en el sentido de que más que ver, tenemos que buscar entre líneas? Absolutamente comparto con la apreciación que ha hecho Germán. De hecho, las expectativas que se esperaban de esta exposición, tremendo, era tal vez más allá y más abierto, o sea, en el sentido de ser más explícito en cuanto a cada uno de los casos que se fueron dando a través del tiempo. Recordar hacia atrás, 1947, entre líneas, ¿cierto? 52, el 82, el 87 y varios otros casos que se fueron dando hasta llegar a los últimos que estamos hablando de Limits, estamos hablando de varios otros casos muy parecidos, incluyendo algunos casos acá en Chile, del famoso caso de Pugat, que también fue incluido dentro de las posibilidades. Y hemos también en el programa analizado muy recientemente con pilotos, con expertos en la materia. Y hemos llegado a situaciones muy parecidas, tal vez a lo que está viendo hoy en día, la desclasificación de este caso, que tal como lo dice Germán, hay que ver entre líneas, porque se da la posibilidad de ir más allá, en el sentido de buscar la prueba, buscar la parte también empírica y también ver la situación, tal vez en este caso en la parte social. ¿Cómo intervino en la parte social estas situaciones que se han ido dando y cómo la gente esperaba también? Tal vez, tal como decía, con un pesimismo inicial, luego con una expectación y ahora estamos en status quo, estamos nuevamente volver a la calma para poder ver qué es lo que sigue después de esta nueva página. Es algo totalmente inédito tal vez para el tiempo, pero que ya es un primer paso, como también lo decía hoy. ¿Y tú, Rodrigo, esperabas algo del informe? No, la verdad que yo mantengo la misma posición que conversamos incluso con Víctor Hidalgo en un programa que fue el día anterior a la desclasificación. Yo le hice presente de que no tenía ninguna esperanza este informe, pero sí me sorprendió y por lo mismo no tenía ninguna esperanza porque me gustan más las sorpresas que las decepciones. Me sorprendió el hecho de que era como tan, para variar, tan abierto el tema, porque para mí aquí quedaron todos contentos. Ganaron todos. Por ejemplo, los ufólogos, los ufolovers, etelovers, etcétera, 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 quedaron felices porque se confirmó o sea, lo que se venía afirmando se confirmó. Hay un fenómeno anómalo. Eso es más que suficiente para tener 12 o 15 años más de alienígenas ancestrales. Solamente con esa frase. Pero por otra parte, los escépticos también quedaron contentos porque ni siquiera un atisbo de inclusión extraterrestre o de algo más anormal de algo que no se tiene conocimiento. Entonces, si tú lo ves,
ambos cantan, esto fue un empate, ambos cantan victoria, así como que para todas las posiciones respecto al fenómeno de los ovnis, todos quedaron felices. Entonces yo voy un poco más allá, sin ser conspiranoico, digo aquí, el que está detrás de todo esto es un maestro. ¿Por qué? Primero tiene el tema nuevamente en primera plana a nivel occidental, con pandemia, con Eurocopa, con Copa América, los ovnis son los que la llevan. Dos, tenemos ovni para rato, y tal cual como lo dije, no tan solo para History Channel, sino que un montón de otras cosas, congresos y todo lo que mueve la maquinaria de investigación ovni, porque la gente se siente muy atraída por este tema. Es un tema que de una u otra manera suple ciertas carencias, más bien de punto de vista de creencias. Entonces, esto sirve. Y no se afirmó nada, tampoco se niega nada, pero esto viene hace rato, sí. O sea, aquí el que parte con esta cuestión es Carl Jung. Carl Jung deja la puerta abierta el año 58 cuando dice los ovnis son reales psicológicamente hablando. Y dejó la escoba. Dio pie para que se quedara la parafología a partir del 69 con Vallée, dio pie para que por un lado los escépticos dijeran esta cuestión es algo mental, por algo que vamos a formar la teoría psicosocial, la hipótesis psicosocial, perdón, pero al final deja todo tan abiertamente interpretativo en forma individual o subjetivamente hablando, que llegamos a lo mismo, a que hay una cuestión extraña, hay un fenómeno raro, pero no hay nada más concreto. Ahora, yendo a la concreción de las cosas, me llama la atención que dentro de los investigadores, o los que están hoy día más bien en la llamada primera línea, mediáticamente hablando, no hagan ciertas uniones casuísticas que son hoy día lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, el 2004, que es el primer video, el Nimitz, es el mismo año de la observación de un avión de guerra electrónica mexicano en Campeche. El mismo año. Y es un fenómeno más o menos parecido. También como una cámara infrarroja. El 2014, aquí lo mencionó Pablito, tuvimos los dos videos, el Go Fast y el Gimbal, y el mismo año que se observa acá la cuestión del Cougar. Y el 2012, 2 años antes, se observa el tema de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea acá en Chile. Entonces, hay que empezar a asociar los casos, porque si de algo estamos de acuerdo, es que, en cierto modo, por mucho que se haya metido To The Star Academy, The Launch y todo el resto de la parafernalia ufológica, dejémosla de lado y vamos a los casos, y hay muchas similitudes en casos que hasta el día de hoy no tienen explicación. Tiene explicación para los escépticos negacionistas que buscan, aunque sea cualquier cosa, para identificar lo que no está identificado. Y por otro lado alimenta toda esta mercadotecnia y cuestión de creencias que tiene la gente ávida de información respecto a este tema. Entonces, vuelvo a insistir, ganaron todos. Para mí el informe es es como es un sostenimiento de lo que se ha venido trabajando por años. Es cierto lo que dice Víctor Hidalgo, esto nunca habíamos tenido tanta información junta o tantos medios de comunicación, tantos investigadores, tantos periodistas detrás de este tema, y eso en el fondo alimenta todo el resto que viene atrás. Entonces, claro, es bueno y es satisfactorio para los que nosotros estamos seguros de que hay fenómenos anómalos. O sea, yo no soy un creyente, tampoco soy un convencido. Estamos hablando de manifestaciones reales. Ahora, ¿cómo se van a tomar de aquí adelante? Quizás el tema que tengamos que debatir próximamente. Y don Víctor, con respecto al informe, ¿qué es lo que a usted más le llamó la atención de él? Bueno, a mí en realidad me llamó la atención prácticamente todo lo que tiene que ver con el informe, pero si tuviera que elegir, creo que en algún momento da la pauta para ver cómo se podrían explicar las situaciones aéreas anómalas o la percepción de las situaciones aéreas anómalas. El día de ayer, en una de las tantas conversaciones, alguien mencionó que en realidad la ufología no estudia el fenómeno aéreo anómalo, sino que estudia reportes sobre fenómenos aéreos anómalos, lo cual es una interesante descripción. Por lo tanto, ¿qué es lo que te dice el informe? ¿Cuáles son las posibles casuísticas? Objetos aéreos, estos son objetos como pájaros, globos, vehículos aéreos no tripulados, recreativos o desechos peligrosos como bolsas de plástico que confunden una escena y control de la capacidad del operador para identificar verdaderos objetivos. Por otro lado, te dice que pueden ser fenómenos atmosféricos naturales, como cristales de hielo, humedad, fluctuación térmica, etc. Lo que nosotros sabemos que efectivamente puede afectar, digamos, la lectura de algún tipo de radar.
fenómenos atmosféricos naturales, programas de desarrollo del gobierno de los Estados Unidos o de la industria. Esto es muy interesante, puesto que una de las grandes hipótesis que se barajaba era que fueran solamente ataques, digamos, o pruebas de los mismos Estados Unidos en contra de sus Fuerzas Armadas, pero acá hace la mención a la industria. Y eso es la posibilidad, deja la posibilidad de que esto no fuera simplemente un escenario donde estamos viendo tres potencias en juego, sino que la parte privada quizás podría tener algún tipo de incidencia en este tipo de avistamientos. Sistemas adversarios extranjeros. Algunas UAP pueden ser tecnologías desplegadas por China, Rusia, otra nación o una entidad no gubernamental. Una vez, una entidad no gubernamental. ¿Qué es lo que podría involucrar esto? Podría involucrar organizaciones terroristas, podría involucrar grupos que desarrollan armamento para distintos ejércitos. Y mi favorita es otros. Es la quinta clasificación. Y acá me voy a extender un poco. Aunque la mayoría de los UAP descritos en nuestro conjunto de datos probablemente permanezcan sin identificar debido a la escasez de datos o a los problemas que plantea el procesamiento o el análisis de la recopilación, es posible que necesitemos conocimientos científicos adicionales para recopilar, analizar y caracterizar con éxito alguno de ellos. Agruparíamos estos objetos en la categoría a la espera de avances científicos que nos permitan comprender mejor. Este punto es increíblemente importante, probablemente el punto más importante de todo lo que se menciona en este informe. Y la razón es porque en ningún momento, como bien decía Rodrigo, se ha mencionado la posibilidad etista. Pero en este párrafo se menciona explícitamente la posibilidad de que sea un fenómeno el cual aún no es entendido por la ciencia, lo cual es increíblemente válido. ¿Por qué? A la lectura rápida, y lo he escuchado de muchos analistas, de repente quizás de forma un tanto liviana y sensacionalista también, es decir, Estados Unidos reconoce que no tiene la tecnología para poder aseverar qué es esto. Sin embargo, es muy probable que este párrafo vaya un poco más allá y nos esté diciendo la humanidad como tal quizás aún no tiene todos los recursos científicos para entender un fenómeno el cual es elusivo, es muy difícil de comprender, es muy difícil de captar y para el cual, al margen de que tengamos muchos reportes, aún no hemos podido explicar ciertas características de él. El vuelo supersónico, por ejemplo, la poca visibilidad en los radares, la característica transmedia, que en la lista que mencionaba Rodrigo Bravo me gustaría haber incluido el 2013 el caso de Aguadilla en Puerto Rico, en el cual supuestamente estaríamos viendo un vehículo transmedio, el cual vuela por sobre el agua, se sumerge y al momento de aparecer nuevamente ya son dos, lo que también estaría ayudando quizás o soportando la idea de que es probable que estos vehículos, si es que son vehículos o manifestaciones tecnológicas, pudieran ser autorreplicables, es decir, que se pudiesen multiplicar a voluntad dependiendo de los deseos o las necesidades de sea quien sea que los esté gobernando. Una parte interesante del informe también menciona las ondas de radio asimiladas o digamos cercanas a este tipo de encuentros, lo cual es totalmente nuevo. No habíamos escuchado anteriormente digamos la aparición de señales de radio. Ahora, eso puede tener una explicación muy lógica desde la perspectiva de que podríamos estar hablando simplemente de drones, los cuales se manejan a distancia por medio de radiofrecuencia. Sin embargo, también podríamos asumir que si la naturaleza del fenómeno fuese un tanto más desconocida, un tanto más críptica, podríamos asumir que un sistema de comunicación universal en el espacio-tiempo que nosotros conocemos, como son todas las frecuencias del campo electromagnético, las ondas de radio en particular, podrían ser ocupadas para dirigir o comunicarse con este tipo de fenómeno, llamémoslo de esa manera. Por lo tanto, yo encuentro que a muy grosso modo este informe nos entrega características nuevas
nos entrega la posibilidad de que veamos quizás un poco más allá y de que el mismo UAP Task Force, quien va a ser el grupo al interior del Pentágono que va a ejecutar estos mandatos, tenga una perspectiva un tanto más amplia en el sentido técnico de la recopilación de información, el estudio de información y, bueno, también ocupar ciertas características técnicas que no hemos visto anteriormente en el estudio de la ufología. Ya, ya lo mencionaba el día 4 de junio, la revista Debrief habla por primera vez del programa de identificación de fenómenos aéreos anómalos chinos, en el cual se menciona explícitamente que ellos están trabajando con algoritmos de inteligencia artificial, los cuales les permitan cruzar información de todos los datos que tengan de observaciones, es decir, fecha, hora, velocidad del viento, videos, señales de radio, lo que sea, y poder generar patrones que nos ayuden en cierta manera a entender si es que existe una lógica detrás de la asimilación de distintos casos, muy en la idea de lo que decía Rodrigo Bravo. Por lo tanto, eso ciertamente fue un aliciente para que 2 semanas más tarde el Pentágono ocupara, si me permiten, el Pentágono ocupara un texto similar, en el cual en el momento en que hablamos de estandarizar los informes, consolidar los datos y profundizar en análisis, ellos hablan inmediatamente del aprendizaje automático que puede añadir eficiencia mediática de evaluación previa de los informes de UAP para ver si estos registros coinciden con sucesos similares ya utilizados, y menciona directamente el agrupar y reconocer similitudes y patrones características por medio de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una profesionalización técnica del estudio del fenómeno aéreo anómalo. Ciertamente los precursores en esto, por lo menos a nivel comunicacional, fue la Armada China, quien nos da este primer dato en la forma en que ellos lo están haciendo, y el cual se ve replicado posteriormente 2 semanas más tarde por este reporte del Pentágono. No es cierto en este momento si es que existen esas capacidades técnicas o no. Nosotros sabemos o podríamos inferir por lo que nos ha dicho o ha comunicado la Armada China que ellos sí la tienen. Sin embargo, recordemos que este informe preliminar es básicamente una declaración de la existencia del fenómeno, los problemas que tenemos o que tiene el gobierno de los Estados Unidos para recopilar información en forma estandarizada y para procesar estos datos. Por lo tanto, tenemos que ver si es que esto efectivamente va a incorporar este tipo de herramientas que ciertamente son conocidas al interior de los organismos de defensa, y vamos a ver cuáles son los resultados que pueden salir de todo esto. Don Marcelo, ¿qué es lo que a usted más le llamó la atención con respecto al mismo? A ver, lo que me llamó la atención en el sentido de que hay puntos destacables. Por ejemplo, que se reconoce que efectivamente hay situaciones donde el objeto avistado o detectado no se puede comparar con un elemento convencional. En ese sentido, entran detalles como, por ejemplo, una velocidad bastante alta, quiebres, digamos, en su evolución. Y lo otro también es que es muy rescatable cuando se trata de investigar, cuando se exponen las hipótesis, por ejemplo, en cuanto a posibles fallas en la detección. Es decir, estamos hablando directamente del sistema con que se detecta o es utilizado para la seguridad aeroespacial, o bien el testigo. Algo que se echa también mucho de menos, por ejemplo, en ufología siempre hay una gran parte donde se habla efectivamente de que hay situaciones anómalas, pero lamentablemente no se exponen las dos partes. Es decir, si bien es cierto, puede ser algo anómalo, pero también hay una parte donde se menciona de que todo puede ser algún equívoco. Hay hipótesis que se manejan, entonces el público tiene que estar atento ahí a lo que se viene. ¿Y usted, Pablo, qué le llamó la atención? No, yo decía que es lo mismo que comenté hace un momento, la expectativa era mucha, de lograr tener alguna respuesta. Esperábamos tal vez más cosas más elocuentes, más precisas, con más base y fondo. Sin embargo, quedamos, tal como decía Rodrigo,
en una status quo que vamos tal cual como empezamos. O sea, lo mismo de siempre y vamos a empezar a nuevamente especular de aviones espías, el U-2, por ejemplo, en aquellos tiempos de los años 50 o más atrás, el SR-72, el Blackbeard, el F-117, los más modernos, el Nighthawk, el TR-38, por ejemplo, el Dragon Lady. Hay otros más triangulares que si pudiera darle una lista completa de aviones o tipo de aeronaves que no llevan tanto ruido, por decirlo así, no emiten tanto ruido, y son de algún tipo de nomenclatura con planos alares distintos, ¿ya? Triangulares, hay algunos ovalados, y hay una inmensa cantidad de aviones no tripulados también, que se están tal vez dando como desarrollo o ensayo. Eso no lo sabemos. Recordad que aquí en Chile recién se vino a saber del SR-71 en los años 80, y esto venía de mucho antes. Entonces, ver un avión de esa característica en esta latitudes era muy extraño. Primero que nada, por la invasión del espacio aéreo. Segundo, por las características propias de la aeronave, que podía fácilmente, cualquiera que la viera vista desnuda, digamos, lo hubiera tomado como algo no terrestre, porque se conocían solamente aviones a chorro, 60, 70, y aviones convencionales a hélice y nada más. Pero supersónicos, en este caso el Blackbeard, aviones con otras características superiores, era muy raro. Y nosotros estamos atrasados casi 10, 15 años con respecto a esa tecnología, por lo menos en ese tiempo aquí en Sudamérica. Entonces, toda esta situación que se dio a conocer también a través de esto, nos deja también de expectativas y de expectación y además de especular un poco más al respecto. O sea, cada uno va a poder sacar su parte en la que le conviene, como muchas otras cosas, en también en otros ámbitos, y poner la mención de acuerdo a la necesidad psicosocial, a la necesidad también ufológica, a la necesidad también de poder especular al respecto. O sea, quedamos parejitos, como decían por ahí, un personaje de televisión. Quedamos así como tal cual, todo parejito. ¿Qué esperaba de este informe? ¿Qué le pareció? Mm, Quisiera hacer un poco eco, justamente respondiendo a la pregunta, Carlos. A río revuelto, ganancia de pescadores. Lo que decía Rodrigo Bravo tiene mucha razón. Si no, pregúntenle a Luis Elizondo, que se lanzó con una campaña para el Senado, en primera Ya. instancia. Segundo, lo que decía Víctor Hidalgo con respecto a que siempre investigamos casos que ya sucedieron y llevamos 74 años detrás del fenómeno. En ningún momento no hemos podido adelantar, jamás, sino pregúntele a los pilotos de los casos más emblemáticos de los videos que han salido, Gimbal, el mismo Tic Tac y todo ello, en que los pilotos no lo han alcanzado y se les han perdido finalmente estos fenómenos que son meros inventos de los mismos pilotos, como dice el informe que tuvimos este día 25. Quisiera entregar un dato que a lo mejor no sé si se ha conversado en algún momento, si se ha dicho, pero este informe detallado del grupo de trabajo era un requisito para el paquete de gastos por una suma no menor de 2.300 millones de dólares, que son alrededor de 1.800 millones de euros, que el Congreso aprobó en diciembre del 2020 para que se pudiera autorizar efectivamente este monto de los 2.300 millones de dólares. Necesariamente tenía que existir este informe, el que recibimos el día 25 de junio. No sé si conocían de ese pequeño, gran detalle. Ya, O pero a ver, sea, caballeros, por ejemplo, ojalá que me contesten todos, pero ante un monto así, como que, a ver, no digo los ufólogos serios, ya, pero hay mucha gente que decía, oye, pero por lo menos muéstrame una mano del marciano, po. ¿Cachai? Como que muchos estaban esperando, no sé, pues que mostraran la colonia ¿cómo se llama? De los grises que Claro, efectivamente viven en el área 51, que me mostraran qué es lo que había, esas ruinas que vio Armstrong y todas esas, entre comillas, cosas, o sea, como que se esperaba un poquitito más en el fondo, o eso era exclusivamente de los tal vez más ignorantes
como yo, que no estoy muy metido en el tema ufológico, o de llámalo esquizofrénico. No, yo creo que no. Yo creo que no. Fíjense ustedes, porque Estados Unidos, bueno, como dices tú, se generaron varias expectativas. Todos estábamos esperando el informe que iba a sacar Estados Unidos, o propiamente tal, todo eso que lo que sabemos, Ministerio de Defensa y todo eso. Pero lo curioso de esto es que muchos cifraban esperanza, es decir, había un gran sector de la ufología que estaba bien cauteloso con respecto a lo que se podía venir. Por otro lado, las expectativas se generaban de un grueso del público en base a que Estados Unidos obviamente tiene un historial en proyectos de investigación. El proyecto Signo, Grach, el emblemático proyecto Libra Azul, el informe Condon, que a pesar no tuvo quizás la expansión mediática como en algún minuto se quiso, no se pudo llevar a cabo eso, pero fueron proyectos importantes. De más está mencionar también la casuística, que por ejemplo el caso de Luis Zamora, que me recuerdo en este minuto. No sé si mencionas Roswell. Roswell todavía está, para algunos sectores de la ufología, está en cierto debate, porque ahí entramos obviamente en el campo de la conspiración, de que Estados Unidos está escondiendo algo, y por otro lado también se habla que todo fue parte de un proyecto secreto. Entonces, ¿qué sucede acá? Estados Unidos, al tener un gran respaldo en cuanto a investigaciones y casuística, obviamente las expectativas y el ansia creció de sobremanera. Pero sabemos muchas veces que también está al lado militar. A veces cuando está involucrado todo lo que es la seguridad aeroespacial, se toma el fenómeno a veces como una tapadera. Algo que veníamos comentando, cuando se hicieron, mejor dicho, se publicaron esta serie de videos que comentaba Germán, Gimbal, el famoso Tic Tac, se conocieron por vías no oficiales. No había un respaldo gubernamental, podríamos llamar, en el sentido de que efectivamente algo se estaba tejiendo entre manos, algo se traía entre manos. Lamentable, no había nada de eso. Después, claro, vino el productor Jeremy Corbell, y ahí tenemos que entrar a separar. Si bien es cierto, hay ufólogos, seguidores de la temática que no están muy a caballo, digamos, de cómo es el proceso de investigación. Y ahí hay que aprender a separar las aguas, en el sentido de que tenemos, digamos, una versión pública de los hechos, y por otro lado está la de investigación. Entonces, con este informe, claro, se echa de menos lo que es la investigación paso a paso. Lo que sí hizo en parte el informe francés, el Sigma 2. Entonces, claro, cuando uno lee el informe de Francia y el informe norteamericano, te das cuenta de que hay una distancia enorme. Estados Unidos, si bien es cierto, yo comenté al principio de esta entrevista, comenté que habían puntos rescatables, como las situaciones de que no se podían mencionar efectivamente que eran elementos convencionales, porque había muchos detalles que no lo interpretaban o no eran de esa manera. Pero por otro lado también estaban los sistemas de detección que pueden generar ciertas fallas. Ahora, yo creo que quizás de ser efectivamente casos con fenómenos aéreos anómalos u objetos que no provengan de esta Tierra, imagínense lo que estoy diciendo, o de algo mucho más elevado, yo creo que ahí se involucra lo que es la tecnología militar. ¿Qué sucede ahí? La tecnología militar sabemos que existe un celo enorme, porque ningún país o gobierno va a querer que se sepa o se conozca los sistemas de detección que se estén utilizando en ese minuto. Entonces por ahí se va generando una especie de muro que no podemos quizá entrar a un campo que desconocemos. Y ahí obviamente entramos a lo que son las hipótesis, lo que mencionaba mi gran amigo Pablo, donde quizás pueden haber prototipos experimentales, ya sean drones, aviones, pero hay una cosa cierta. Los aviones obviamente respetan, o bien dicho, se manejan en cuanto a leyes de nuestra física. No generan una detención y se van a una velocidad hipersónica, no, como lo que sucedió en Inglaterra el año 1956, donde también se vio involucrada una base norteamericana, donde aviones norteamericanos salieron en la búsqueda de un objeto que fue detectado en radar, pero también tuvo la visual del piloto, donde un objeto se movilizaba de lado a lado, jugaba como al gato y el ratón con el avión.
Entonces, son situaciones que son contadas con los dedos de la mano, de efectivamente donde podemos enunciar una situación de que efectivamente estamos en presencia de un fenómeno anómalo real. Pero, como siempre digo, se precisa una investigación acabada y también, ojo, una difusión equilibrada. Básicamente eso. ¿Y usted, Pablo, qué opina al respecto? Bueno, sí, yo concuerdo 100%, fíjate, con lo que dice Marcelo en relación a la forma en que se abordan cada uno de los temas y sobre todo cuando hay casos que la han alargado pero por muchos años. Sin embargo, a través del tiempo uno se da cuenta que la tecnología ha ido avanzando también a pasos agigantados. Recordemos ya de los años 50 en adelante, eh, pasamos del tubo, ¿cierto? Catódico, pasamos lícitamente al transistor, y del transistor ahora a sistemas muy, muy sofisticados y muy de la nanotecnología. Hablando, por ejemplo, de la situación del carbono, que hoy se está usando demasiado. Y, por supuesto, esto nos lleva a preguntarnos si realmente estamos frente a avances propios o se están disipando algunas tecnologías que no conocemos y otras tecnologías que no son decididamente terrestres, por decirlo así, o humanas, creadas por humanos. Por lo tanto, si damos el paso a la tecnología en el avance, también tenemos que ir a la par con el avance también de interpretación, porque la interpretación no solamente los elementos de comparación, de medición, han ido también avanzando. Por lo tanto, muchas veces es como incongruente que un radar se equivoque o que una cámara de infrarrojo también se equivoque, porque la tecnología también tiene que ir a la par con los posibles flyers o diferentes tipos de reflejos o cosas que realmente van a hacer de rebote. Y todo eso ya tendría que estar ya, digamos, de la mano para ir descartando que eso no suceda, tal como lo decía Víctor, gotas de agua, que una tuerca, que basura espacial. Eso debería ya estar dentro de este informe como tal, descartado totalmente que esto o que no es esto, porque la tecnología lo puede demostrar. Pero si la tecnología no es capaz de demostrar eso, volvemos a punto cero otra vez y volvemos nuevamente a la hipótesis inmadura o una hipótesis que estamos esperando que madure solo para que caiga por su peso. Eso no creo que sea el caso a este momento. Don Víctor, su opinión. Bueno, en realidad me gustaría aterrizar el tema de vuelta al reporte. Creo que podemos especular acerca de los 74 años de lo que ha sido el fenómeno OVNI en sí, y eso involucra una cantidad de capas de información que es realmente grande, prácticamente infinita, puesto que en cierta manera la ufología en sí se basa en apreciaciones personales, en gran parte de apreciaciones personales. Y quería volver quizás al importante punto de la información que el UAP Task Force tenía para poder hacer este informe. Y el informe mismo, en su resumen ejecutivo, nos dice lo siguiente: la limitada cantidad de informes de alta calidad sobre los fenómenos aéreos no identificados, UAP, dificulta nuestra capacidad para sacar conclusiones firmes sobre la naturaleza o la intención de los UAP. Posteriormente, si leemos un poco más abajo, dice en la parte de la limitación de los datos, ¿okay? La limitación de los datos y la coherencia en la presentación de informes son los principales problemas para evaluar los UAP. No existía ningún mecanismo estandarizado de presentación de informes hasta que la Armada se estableció uno en marzo del año 2019. ¿Okay? Después dice, la Fuerza Aérea adoptó posteriormente ese mecanismo en noviembre del año 2020. Por siguientes limitaciones de la presentación de informes hacia el gobierno americano. ¿Qué es lo interesante de esto? Primero que nada, nos dice, ¿hay mucha información? Efectivamente hay mucha información. En 74 años de ufología. ¿Hay mucho ruido? Increíble. Increíble cantidad de ruido.
Por lo tanto, lo que ellos buscan, o lo que para hacer un trabajo, digamos, quizás más científico, tiene que ver con la forma en que tú recopilas la información. En este reporte se menciona que la información que ellos han logrado conseguir es básicamente en concomitancia con 10 instituciones de seguridad, entre el FBI, CIA, DIA, el Departamento de Inteligencia de la Marina y así tantos otros, ¿no? Un largo etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona este informe al respecto? Nos dice que la información que ellos están presentando se basa en informes los cuales han sido recogidos por medio de estos dos protocolos, tanto el del Ejército como el de la Marina. El del Ejército establecido en el año 2019, en marzo, y el de la Marina en el año 2020. Estamos hablando una vez más de 6 meses atrás. Y que la gran mayoría, lo menciona acá, fueron recopilados de esta manera y con este procedimiento. ¿Qué es lo que eso nos está diciendo? Que de los 144 informes que menciona el reporte en sí, la gran mayoría, y con eso creo que decir la mitad más uno, sería, digamos, sensato. Estaríamos hablando por lo menos de 70 informes de distintas observaciones, las cuales sucedieron desde el año 2019, en marzo, cuando se instaura el primer proceso de recopilación de información, y posteriormente en noviembre del 2020. ¿Okay? Dentro de la categoría de los otros informes, probablemente podemos asumir que a lo mejor se tomó la información de los videos que son de conocimiento público, Kine, TikTok, Gimbal, y probablemente los otros dos que salieron de mano de Jeremy Corbell hace aproximadamente un mes atrás. Sin embargo, este reporte no incluye todos los reportes de la ufología, y no puede, puesto que la información que existe al respecto es información escasa, dispersa, en la cual el mecanismo de evaluación de la calidad de la información per se no ha sido estandarizado por esta agencia. Por lo tanto, lo que ellos están haciendo, y lo que yo encuentro que es algo que desde una perspectiva de administración pública es totalmente lógica, cuando a ti te dan la, digamos, la responsabilidad de hacer de hacer una investigación, tú partes con conocimientos anteriores solo como una referencia. Pero si tú te están llamando por una ley a establecer los cimientos de un nuevo servicio público, llamémoslo de esa manera, tú tienes que establecer cuáles van a ser tus metodologías. Y en función de tus metodologías, cómo vas a presentar tus datos y cómo vas a presentar tus informes de gestión. ¿Okay? Tenemos que pensar en términos de administración pública en esto, si esto no es solamente lucecitas en el cielo. Por lo tanto, de estos 144 informes, se dice que la gran mayoría fueron recopilados desde el año 2019, con la forma en la cual se están presentando y se están evaluando, lo cual es súper interesante. Y la mayoría de estos informes, de ellos, eran 21 informes de 19 casos en los cuales realmente no podían entender qué era lo que había sucedido, o no podían encasillarlo dentro quizás de las otras causales a las cuales se le podría atribuir, digamos, el informe en sí, el avistamiento en sí, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que entender qué es esto. No me canso de decirlo. Podemos hablar de 70 años de ufología y podemos rasgar vestiduras con que incluso los informes anteriores, qué sé yo, Grudge, Sign, Blue Book, Condon, y después los que salían en la época de Bill Clinton, efectivamente son parte del acervo cultural relacionado al fenómeno en sí, pero no es la forma en la cual el UAP Task Force está recolectando información, puesto que la forma en que ellos lo están haciendo solo viene con esta estandarización de la información, primero que nada recopilada por 10 agencias. No basta decir, oye, sí, aquí hubo un caso y la CIA lo tomó de esta manera, y el FBI a lo mejor tomó otro caso de otra manera con información totalmente diferente.
Entonces, como investigador, no como investigador, sino como un procesador de datos, tú te encuentras que a lo mejor tienes fechas, nombres, pero tu información es totalmente distinta. Una puede mencionar testigos, la otra puede no mencionar testigos, una puede mencionar informes de radar, la otra no informes de radar, y así un interminable etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que existe una conciencia de que el fenómeno en sí es real. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el UAP Task Force como un servicio público? Es establecer los mecanismos con los que ellos van a recopilar la información. Estos mecanismos no estaban disponibles antes del año 2019, en marzo, y posteriormente en noviembre del 2020. Y son estos casos recopilados de esa manera estandarizada por todas estas agencias los que están haciendo el grupo de datos que ellos van a presentar probablemente a final de mes. Recordemos que esto también es un informe preliminar. No, pero es que, por ejemplo, usted acá hace mención con fenómenos, pero que es un poco lo que hemos hablado todo este rato, que también lo tocó Pablo, también lo tocó usted, que puede ser qué fenómenos, porque de hecho en alguna conferencia o alguna charla o programa, no, ahí verán cómo lo catalogan, el mismo Rodrigo comentaba que podía ser fenómenos de la iosfera, exósfera, qué sé yo qué cosa, o sea, insisto, puede ser fenómenos, pero ¿no les parece que es como un poco amplio? ¿No debería haberse como tal vez rajado un poquitito más, Rodrigo? En el sentido de haber dicho, oye, ¿sabéis qué? Ya, estos son fenómenos Mira, meteorológicos y esto es ya, ¿sabéis que esto es de afuera? no, a mí me llama la atención, siguiendo el hilo de la traducción que hizo Víctor, ¿Mm? dos puntos. Específicamente es cierto que dice que la mayoría de los casos se produjeron los 2 últimos años a medida que el nuevo mecanismo de notificación se hizo como conocido en la comunidad de la aviación militar norteamericana. Eso es lo que sale en el informe textual, ¿no? Y traduciéndolo con Span English, ¿no es cierto? Pero si bien ese 50% que es previo al 2019, sale acá que los informes son desde el 2004 al 2021. De 2004 a 2021 hay 17 años. Saquémosle 2, son 15 años. Entonces yo voy a la siguiente consulta. En 15 años, ¿cómo Estados Unidos literalmente, hablo de las autoridades militares, sobre todo militares, este tema no lo tomó en consideración teniendo en cuenta que después se supo que el ATIP funcionó entre el 2007 y el 2012. Entonces, ¿para qué funcionó el ATIP? ¿Para qué se creó? No. Entonces, volviendo al punto... ¿Puedo tomar esa pregunta? Sí, no, yo Esa, te la hago así como... Entonces, ahí se demuestra que el ATIP fue una cuestión efectivamente arreglada entre Harry Reid y de una u otra forma Bigelow, como para poder pagarle un favor Exacto. político de vuelta de plata, porque al Exacto. final en la conclusión del grupo no hizo nada. O sea, 6 años de investigación, 22 millones de dólares creo que era el presupuesto, o 22.000, no sé cuánto era el total. Oye, y aquí tenía entre medio 70 casos que quedaron cero, y recién los últimos 2 años se viene a ver como un interés por el tema. Y ahí para pasarle a lo que va a incluir Víctor, el mismo informe más adelante hace o señala que este tipo de fenómenos tienen 5 categorías, que es lo que tú estás diciendo ahí, Carlos. Y en esas 5 categorías, bueno, no sé si será necesario que las leamos como en detalle, en las 5 categorías sale Claro, en la quinta dice otros. desorden aéreo, fenómenos atmosféricos naturales, programas de desarrollo de gobierno de Estados Unidos o de la industria, que puede ser cualquier otro, sistemas adversarios de tecnología adversaria y otros. Y en ese otro está esa clasificación fenomenológica de la cual estamos hablando y que llevamos hablando 74 años. En ese otro cabe esto, y por eso digo que quedan todos felices, porque queda la duda con respecto a estos años de cómo recién ahora se calientan con esto. Y por otro lado, está lo otro, o sea, eso, como le gusta ahí a algunos exopolíticos medio ocultistas, la autoridad, el otro. Bueno, no, pero ese no es otro respecto a eso, sino que es otro de que hay otros tipos de fenómenos. Entonces, bueno, aquí hay un tremendo, no sé cómo decirlo diplomáticamente. Vuelvo a insistir, es una cuestión mediática
No, claro, es un tremendo en el ojo, Sí. pero full, porque nos están haciendo como que sí, pero por otro lado, ¿por qué no? Y vuelvo a insistir, aquí quedan todos contentos, ganaron todos. Víctor, perdón. No, yo estaba ocupando tu tiempo. Sí, creo que tenemos ¿cómo podríamos decirlo? Es importante tener siempre una perspectiva histórica. Tú mencionabas efectivamente que el reporte habla acerca de casos a partir del año 2004 en adelante. Sin embargo, habla de la gran mayoría desde el año 2019 en marzo. ¿Ok? Es por eso que yo hice la salvedad de la mitad más uno. Por lo tanto, pensemos que son 77 casos nuevos, por llamarlo así, y a lo mejor 77 casos desde el 2004 en adelante. Esto es un ejercicio totalmente teórico, puesto que siendo un informe preliminar no tenemos los detalles de todos y cada uno de los casos que se analizaron en aquel momento, lo cual es importante. Por otro lado, cuando hablamos acerca de las diferencias entre el proyecto ATIP y, bueno, toda la historia de cómo eso sale, es correcto lo que tú mencionas, el grupo de Harry Reid con Imwe y Stevens finalmente sacan una ley, la cual forma este proyecto con 22 millones de dólares en 5 años. Ahora, ¿qué es importante entender de esto? El proyecto en sí sale por iniciativa parlamentaria, se aprueba, sale el proyecto OSAP, que es el primer proyecto ley para discernir cómo trabajar en esto y se le atribuyen 22 millones de dólares. Después del proyecto OSAP se hace un concurso público en el cual se llama a por lo menos 3, en la misma forma en que se hace en la administración pública, por lo menos 3 personas que estuvieran interesadas en hacer la recopilación de datos con respecto a fenómenos aéreos anómalos. Eso fue el OSAP. Eh, eso fue lo que sacan. Y dentro de estos 3, obviamente, estaba el señor Bigelow. Bigelow finalmente se adjudica el concurso público en gran parte por el hecho de haber disminuido los costos de su proyecto, puesto que él estaba dispuesto a poner dinero de su parte para generar las infraestructuras necesarias. Incluso en algún momento se habló de un cierto hangar en el cual se iban a llevar objetos voladores no identificados y tecnología exótica. Pues bien, este proyecto por ese lado dura aproximadamente 5 años y por el lado del Pentágono se hace una oficina, la cual se conoce como ATIP, y ATIP está recibiendo la información del proyecto PAS y al mismo tiempo recopilando información de inteligencia que viniera de Marina. También debemos reconocer que es muy probable que el proyecto ATIP, y esto no lo sabemos, haya tenido su propio mecanismo de discernimiento con respecto a los reportes. Probablemente algo de eso nos llegó con Elizondo, con la idea de los 5 observables, ¿no? Que estaría dándonos quizás un marco teórico en la forma en la cual se evaluaban estos reportes. Y no tiene que ser necesariamente concomitante con la forma en que lo va a hacer el UAP Task Force. Entonces, cuando volvemos al tema del dinero, estos 22 millones de dólares en 5 años no fueron ahí, se dividieron. Aproximadamente 10 millones de dólares van por 5 años al programa BAS, que va directamente a Bigelow Aerospace. Ahora, también hablamos acerca de la importancia de esto y en cierta manera es fácil, creo yo, hacer la locución de que, bueno, es una pagada de piso, favores, etc. Sin embargo, si nosotros miramos en Internet, en Wikipedia, cuál es el valor neto de Bigelow Aerospace como tal, como institución, estamos hablando de aproximadamente de 2 billones de dólares, en los cuales 10 millones es la nada misma, lo cual se tiene que tener se tiene que tener en mente, puesto que nosotros tendemos a hacer análisis de presupuestarios basados en nuestra economía familiar, quizá, con la que nosotros estamos familiarizados. Pero en realidad, en la gran perspectiva de lo que significa para una institución, puede ser total y absolutamente irrelevante. En mi particular opinión, yo creo que probablemente Robert Bigelow gastó mucho más dinero de su bolsillo teniendo un programa NITS anteriormente en Skinwalker Ranch, que lo que recibió por medio de hacer estos reportes. Víctor, Entonces,
es importante analizar de dónde vienen esos dineros, cómo se entregan, cuál es la extensión en el tiempo, y cuando esto se acaba, cómo continúa el programa EITEP funcionando. EITEP llega a cuando sale Elizondo, el programa EITEP en cierta manera se queda acéfalo. Es decir, cualquier investigación que él haya hecho, y suponiendo que es verdad que él fue el director, que él haya hecho por 10 años, queda acéfalo y es la próxima persona la que llega a tomar, digamos, las riendas de esta institución. Obviamente el programa EITIB en algún momento, si bien quizás no desapareció, porque nosotros no sabemos qué es lo que pasó después del 2017 con EITIB. Nosotros que sabemos que hubo una reforma que se hizo en el 2018, cuando se comienza a hablar del UAP Task Force. Y lo interesante de esto es que un Task Force no es un departamento. Un Task Force es un grupo de personas a la cual el gobierno llama para realizar un programa específico de gestión. Y una vez que exactamente, y una vez que, digamos, esto desaparece o la necesidad desaparece, el programa en sí desaparece. Por lo tanto, creo que es bien importante entender que EITIB en sí, a pesar de haber estado tomando ciertos casos y manejando información de la forma en que ellos la tomaron, no tiene necesariamente relación en el sentido de que UAP Task Force va a tomar todos los documentos, toda la información que había en EITIB. Es muy probable que UAP Task Force esté partiendo básicamente con una línea de base propia, que viene con esta forma de recopilar información y presentarla en forma responsable, en el sentido de que esto es lo que yo he podido entregar, recopilar, analizar y presentar. Pero, Puesto Víctor, que lo que viene en los programas anteriores no obedece a los mismos criterios. ahí yo tengo dos cositas que son quizás paralelas, pero una, y me va a entender muy bien Marcelo Moya, yo no hablo del caso Bigelow de La Plata, porque para Bigelow hoy día el problema no es plata, afortunadamente para él. Ciertamente no. Pero sí es distinto cuando tú tienes el respaldo de un estamento gubernamental, del Estado, del gobierno, de la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Y te lo voy a nombrar un ejemplo muy, muy gráfico, disminuido aquí en Chile, donde hay un investigador X que por años, él fue investigador y sigue siendo investigador, pero por años pidió y repidió al CEFA que le entregaran algún tipo de credencial, porque él era un delegado en alguna región del país y él quería una credencial a toda costa. Entonces le decía, oye, pero ¿para qué querés? No, lo que pasa es que yo necesito una porque así yo puedo entrar, por ejemplo, a los observatorios, puedo entrar a universidad y puedo decir, yo vengo en representación del CEFA. Entonces, pero si tú puedes ir igual, si tú tenías un proyecto X o tenés como un estudio X, no, pero es que es distinto porque al yo tener esta credencial me significa un estatus y un respaldo de la institución a la cual yo estoy representando, ¿cachai? Entonces Bigelow puede tener la plata que quiera, puede ser dueño de la luna, pero es distinto que te respalde el gobierno de Estados Unidos, ¿cachai? Que digan, yo estoy viendo esto aquí en mi espalda, pone muchas lucrencias, pero ya es algo oficial. Y da lo mismo si tiene 10, 20, 50 mil pesos, 500 millones de dólares, da lo mismo. Ese respaldo. Entonces, más que el apoyo para sentir como que el Estado le pagó un favor, es ese sustento que no lo tiene científicamente hablando ni teóricamente hablando, se lo da el gobierno. Y ahí yo entro ahora en picada contra este informe, porque el Task Force efectivamente es una fuerza tarea multidisciplinaria que hace que, tal cual como le gusta a la ciencia, existan diálogos interdisciplinarios para un tema específico que se estudia. Pero resulta que la ciencia es la acumulación histórica de conocimiento. Y aquí, bajo ninguna perspectiva, hicieron el mínimo esfuerzo de consultar otras instancias donde también ha estado vinculada la ciencia y otros organismos. Me explico. Aquí nosotros molestamos a un amigo que tenemos en común, que aprovechamos de darle un gran saludo. Él todo el día habla de Hessdalen. Bueno, Hessdalen, por mucho que lo saquemos a colación y nos burlemos de él, Hessdalen fue una instancia donde se pudo mancomunar una comunidad científica completa detrás de un fenómeno que no tenía explicación. Y se hicieron grabaciones, se hicieron fotografías, se hicieron vigilia y visita en terreno. O sea, yo creo que es el informe ufológico más importante que se ha hecho a nivel global. Y tanto así que fue expuesto en el informe Sturrock, que nadie ha pescado,
que es en 1997, donde en la Universidad de Stanford se reunieron un grupo no menor, casi como el Círculo de Viena, pero acá el Círculo del Informe Sturrock, para hablar de este tema, sacaron unas conclusiones muy interesantes y nadie las tomó en cuenta. Bueno. Es lo que a mí me llama mucho la atención. Todo lo que se avanza desde la perspectiva científica, metodológica, lo que está en deuda en cuanto al tema de los ovnis desde el año 47, todo queda en foca cero cuando llega alguien como, por ejemplo, este informe, y ya sea los dos que integraron el Task Force o el grupo que integró el Task Force, y lo que viene ahora, parte de cero como descubriendo la pólvora. Entonces, por eso la ufología en sí es un estudio tan, que yo siempre digo, informal, tan poco apegado a método, tan porque estas cosas que te acabo de mencionar, que son dos, que hay varias más, han marcado un antes y un después y no la toman en cuenta y parten como de cero. Y parten de cero con algo que se viene discutiendo de la misma manera por 74 años. Entonces aquí o tenemos dos alternativas. O somos un grupo de gente que está, incluyendo todos estos que están investigando, estamos divagando con ciertas ilusiones y somos enteramente pavos, o alguien está mintiendo acá. Alguien está mandando la información a pedacitos porque hace rato ya tienen sacado la fotografía de lo que se trata, de que viene, y cada cierto tiempo mandan aspirina ahí para que nosotros aquí discutamos, puta, y nos hagamos toda una parafernalia de punto de vista creyente, escéptico, todo lo que queráis, nuevamente el tema en primera plana y se olviden otras cosas no menores. Porque también es extraño que justo días después de la sacada de este informe y el revuelo mediático que ha tomado, Estados Unidos vuelve a hacer bombardeo en Medio Oriente. O sea, ¿me cachai? O sea, esta cuestión tiene una profundidad mucho mayor. Alguien está Fíjate, tomándonos el pelo acá. fíjate que, Rodrigo, tú hiciste hincapié en algo muy importante, retomando también lo que dice Víctor en cuanto al tema de las platas. Y tú lo resolviste súper bien, Rodrigo, en el sentido de que hay una figura pública, mejor dicho, más que las platas. Y esto lo hemos venido comentando en el transcurso de la serie de entrevistas que nos realizaron, tú te recordarás, Rodrigo, desde el 2019, cuando de cierta manera se comenzó a conocer todo esto. Obviamente, claro, nosotros interesados en lo que estaba pasando, pero también estábamos con la visión de que esto era más un tema más de manejo político. Quizás no estábamos tan lejos en el sentido de lo que expones tú ahora, Rodrigo, con todo esto, lo que nos hemos enterado. Ciertamente, yo creo que aquí obviamente hay un hincapié en lo que es la cautela. Estados Unidos, si bien es cierto, tú lo dijiste, y eso lo comentábamos ayer también en un live con Rodrigo Fonsalía, después del informe se viene el bombardeo. Entonces aquí, a ver, lo que hemos conocido muchas veces, aquí no queremos entrar en el campo de la conspiración ni nada por el estilo, pero he sabido en este último tiempo que a veces se utiliza el tema de los ovnis para, de cierta forma, no sé si ocultar, pero para desviar un poco la atención de lo que está pasando. Y yo te lo digo por experiencia propia. Acá en Chile también ha sucedido algo muy similar en ese sentido, de que se toma el tema de los ovnis y claro, por otro lado tenemos un manejo político bastante grande. Entonces, obviamente, claro, con toda la atención centrada derechamente en el tema de los ovnis, en un estudio o en un informe previo, obviamente toda la comunidad ufológica, como dices tú, está debatiendo, está criticando, prácticamente se hacen debates totalmente álgidos, pero una cosa es cierta, y que hay que tener cautela con lo que estamos presenciando hoy en día. Si bien es cierto, quizás, igual yo comparto la idea un poco, de que ciertamente fue un paso histórico, a pesar de que el año 77, cuando Hynek, cuando Vallée, junto con Gordon Cooper, astronauta, fueron a la ONU, digamos, invitados por el ministro de Granada, Eric Gairy, Sí, bueno, para llevar resumiendo, es el tema más de por los un tema ovnis. político y yo siempre se le hace un llamado a lo que es la cautela. Sabemos que, tal cual como lo he mencionado, Estados Unidos, claro, hay un respaldo enorme en cuanto a investigaciones, pero por otro lado está el manejo político, militar, que de alguna forma, entre comillas, ha intoxicado de cierta forma lo que es la investigación. Yo siempre menciono, por ejemplo, lo que pasó con el informe Condon, un grupo de científicos que obviamente retomó lo que fue el proyecto Libro Azul, y había
digamos, un integrante de ese panel llamado Robert Lowe, y Robert no tuvo la mejor idea que enviar una carta a todo el panel de investigadores diciéndole que por favor no se abocara a la investigación como tal de un fenómeno, porque todo el comité iba a quedar mal parado frente a la comunidad científica. Es decir, a partir de ahí ya sabemos que hay antecedentes de cierta forma que muchas veces cuando se toma el tema de los ovnis, claro, por ahí uno lo toman por fantasía, pero hay un dato que yo considero muy importante. Cuando se quiere llegar a esferas de un estudio científico, ya sea, digamos, mucho más amplio, lamentablemente lo que es la subcultura de todos estereotipos que están rondando en nuestro inconsciente, consciente colectivo, eh, de alguna forma dificulta el poder llegar a esas esferas de investigación más avanzadas, por el hecho que tenemos una carga cultural enorme, que sabemos que hay mucho de ciencia ficción, uno cuando escucha, por ejemplo, hablar o eres testigo de algo, que hay un poco, ahí te remueve un poco la realidad, eres testigo de algo, ahí recién como que vienes a tomar en cuenta que efectivamente hay un fenómeno que aunque tengamos todos los conocimientos a mano, no lo podemos tomar, obviamente no tenemos un elemento del cual llevar al laboratorio, pero solamente podemos aplicar el método científico a nivel especulativo. Entonces, por ahí está la gran diferencia, y yo siempre insisto con esto, es un fenómeno, ya hablando derechamente de lo que es la investigación, hay un fenómeno o los fenómenos que implica un desafío enorme al conocimiento. Muchas gracias. Caballeros, consulta. Con respecto, o sea, ahora partiendo de cero con este informe, ¿cómo cambia la ufología? Germán, Sí. Para mí en lo personal no cambia en absolutamente nada. No cambia, solamente se genera la entrega de un antecedente adicional. Entendemos que efectivamente organismos oficiales desde Estados Unidos están investigando, están yendo más allá de, del descrédito, ¿cierto?, a las personas que dicen haber tenido algún tipo de experiencia. De alguna forma, en sí nos demuestran que se están tomando el tema en serio, sin decirnos efectivamente eso, sin ser tácitos. Pero en sí, desde el día 25 al día de hoy, el mundo no ha cambiado, el mundo de la investigación no ha cambiado, seguimos en la misma situación. Cada uno de nosotros realiza sus propias investigaciones y sus propios aportes con respecto a la ufología de forma independiente de la misma forma. Este informe en sí no cambia en absoluto el pensamiento nuestro. Nosotros sabemos que detrás de esto existe efectivamente un fenómeno. Existen personas en distintos puntos de todo el globo que hablan de situaciones similares sin conocerse, con distintas culturas, con distintas situaciones geográficas. En lo personal, y hablo muy a tono propio, ¿cierto? Lo que corresponde a la investigación ufológica en sí, siento que no genera ningún cambio. Volviendo a lo que estaba diciendo justamente Marcelo, eh, si vemos cualquier caso de investigación oficial hacia atrás, todas han tenido un contexto político. Incluso la carrera espacial también tuvo un contexto político, completamente. Vino desde las altas esferas de la presidencia, ¿cierto?, de ambos bandos. La idea justamente de llegar a la luna y así con todas las otras situaciones siempre había un contexto político, más aún en países tan potentes como Estados Unidos, donde se genera una inversión súper importante con respecto a estas temáticas. Eso es lo que pienso en lo personal. don Pablo, usted, ¿qué pasa con la Y mira, ufología? yo creo que de aquí para adelante, con respecto a lo que ya se viene, se está recién desclasificando, por lo menos hay un interés, por lo menos ya hay una lamparita, ¿cierto? Al final del camino por allá se divisa. Esperemos que esto se amplíe para bien, en el sentido de buscar nuevas fórmulas, nuevos contextos de estudio para estos fenómenos, con nuevos grillas, por decirlo así, de diferentes especialidades, de diferentes especialidades
para abordar estos temas. Porque no basta solamente con mirar al cielo, ver lucecitas, decir que son o no son. Sin embargo, hay que ampliar mucho más todavía el espectro de investigación. La investigación debe ser también basada si bien es cierto, vamos a volver a los hechos anteriores, pero en base a eso, el ensayo y el error es lo mejor que existe para poder llegar a un consenso definitivo, porque esto no empieza ni termina aquí. Esto continúa y, por supuesto, buscando tal vez las mejores nomenclaturas de diferentes especialidades para llegar a un consenso definitivo. ¿Qué es lo que es? Si es extra, si es intra, eso es lo que tenemos que buscar. Ahora, lo que venga en los próximos 144 informes, ¿cierto? Que hay, esperemos algo más. No llegar y quedarnos aquí esperando que se nos den todas las respuestas a la incertidumbre de 74 años. Entonces, también es importante buscar la forma y buscar también la directriz a seguir. De la forma anterior, cambiemos, vamos viendo ahora otras directrices que nos vayan llevando a buenos puertos, en donde podamos tener otro tipo de opiniones, que se tomen en cuenta otro tipo también de expresiones al respecto de la investigación de estos fenómenos. Principalmente eso, yo creo que va a conllevar a muchos buenos resultados, principalmente. Don Víctor, ¿qué viene ahora? Creo que lo que viene ahora está por verse. Sin embargo, en algún momento tú mencionaste qué es lo que cambia en la ufología. Yo creo que hay un cambio sustancial. Primero que nada, en esto y por lo que ha sucedido con este informe, hemos tenido la participación por primera vez de actores que nunca antes habíamos visto en la ufología. El hecho de que el gobierno chino se pronuncie al respecto es tremendo. Todos sabemos el secretismo que existe de China hacia el mundo y mucho más de su armada, ¿no? Que en estos momentos podría ser la armada más grande del mundo. Por lo tanto, creo que hay cambios sustanciales. El hecho de que estos dos estamentos, uno diciendo que ya lo hace y el otro proponiendo, utilicen inteligencia artificial para poder encontrar paralelismo con respecto a los casos que ellos están estudiando, me parece increíble. Yo respeto mucho los informes de otras naciones. Sin embargo, tenemos que entender que muchos de estos informes están basados en las opiniones y la experiencia de personas que supuestamente son expertos. Pero en algún momento tenemos que entender también que el factor técnico de este pasa por el análisis que estas personas pueden tener con respecto a un caso, con respecto a ciertas circunstancias, y que no deja de ser una evaluación personal basada en la experiencia, en, digamos, el conocimiento específico que ellos puedan tener en un área. Creo que el hecho de incorporar de una forma gubernamental, ya sea por el gobierno chino o por el gobierno de Estados Unidos, la posibilidad de hacer análisis más relacionados con elementos técnicos, como por ejemplo la creación de algoritmos por medio de inteligencia artificial, es un antes y un después. El hecho de que una persona sea un coronel, sea un capitán, o sea, digamos, un experto en telecomunicaciones, no quita el sesgo que puede tener esa persona con respecto al análisis de un caso en particular. Y es posible, quiero pensar en forma optimista, que quizás tener un proceso estandarizado en el cual tengamos elementos técnicos como la inteligencia artificial sería un tremendo cambio. Por otro lado, y desde una perspectiva política, creo yo que en Estados Unidos es la primera vez que tenemos un organismo público que investiga esto. Recordemos que Blue Book no fue un organismo público, fue una comisión. Muy similar quizás a lo que es el Task Force, pero el Task Force tiene una característica que viene desde el servicio público, donde los directores son personas que ya están en la administración del Estado. Por lo tanto, eso también es un cambio, para mi gusto, increíblemente grande. Lo mencionaba ya el día de ayer haciendo un análisis con los compañeros en Argentina. Desde este momento, cualquier presidente de los Estados Unidos
cuando se le pregunte acerca de objetos voladores no identificados, él va a poder hablar libremente en el sentido de decir, mira, en estos momentos nosotros tenemos un organismo perteneciente al Estado, un task force, que está averiguando esto. Por lo tanto, yo puedo hablar acerca de la información que ellos nos entregan, la cual sea o no sea clasificada, y puedo enviarlo a usted a hablar directamente con el señor McBrennan para que él le hable acerca de esto. Y eso jamás se ha visto anteriormente en la historia de por lo menos la defensa americana, en particular con el tema del fenómeno aéreo anómalo. Y creo que espero en realidad, porque en realidad no sabemos qué es lo que va a venir, espero con ansias ver el informe final, espero con ansias que sea público, espero con ansias ver cuáles son estos 144 casos, espero con ansias ver cuál es la forma en que se han, digamos, no se han estudiado, pero que se han clasificado, ver cuáles son los casos que vienen de cuál y tal agencia, y, y ver realmente cómo esta nueva forma, este nuevo protocolo de recopilación de información, que durante 70 años ha tenido tantas aristas, todos estos informes, ¿no? Hablábamos SIGN, GRASH, Condon, Blue Book, todo esto en realidad sí son importantes y cada uno tuvo un aporte, sin embargo ninguno de ellos fueron estandarizados el uno por el otro. Ahora estamos en una situación en la cual existe una estandarización del reporte del fenómeno aéreo anual, tanto para la Marina y el Ejército como para la aviación civil. Es más, no tengo el dato acá en este momento, pero el informe también menciona la posibilidad de estandarizar esto a instituciones de defensa, que ya lo sabemos, y de orden, lo que podría implicar que incluso una forma estandarizada de reportes de fenómenos aéreos anómalos podría estar en manos de las policías de todos los estados. Por lo tanto, podría ser esto en algún momento extensivo por el hecho de que no estamos hablando simplemente de estas instituciones ultra super secretas, sino que los reportes civiles que podrían ser canalizados por las policías locales, los reportes de pilotos civiles que podrían ser canalizados en forma estandarizada por medio de este nuevo protocolo, el cual podría incluir todos estos datos y ponerlo en, en una gran base de datos que se pudiese manejar y estudiar por medio de situaciones más o recursos, digamos, más imparciales, esa es la palabra que estaba buscando, recursos más imparciales que la parcialidad que representa el grupo de expertos que han estado por mucho tiempo, muchos de ellos, trabajando en el entendimiento de qué es realmente lo que se vio, lo que se observa y cuál podría ser también los riesgos de seguridad que representa para cada país. Para mi gusto, esto, por supuesto, hay que ver qué es lo que va a salir de todo esto. Sin embargo, analizando todo el cambio del piso político y de investigación que esto propone en Estados Unidos, creo que es un antes y un después. Y creo que realmente quizás no comprender eso implica el no entendimiento de un documento de 9 páginas a cabalidad, y también una asunción bastante grande de que nada va a cambiar, lo cual ninguno de nosotros puede ver el futuro. Don Marcelo, conclusión A ver, con respecto al informe. conclusión, yo creo, me gustaría tener las ganas que tiene Víctor con respecto a tener esa ansia de poder conocer que lo que viene, que obviamente, claro, todos la tenemos. Pero yo soy más bien cauteloso. Sabemos que Estados Unidos también tiene un historial del manejo político a grandes niveles, bélicos también. Por ende, yo no me hago mucha expectativa en cuanto a que nos entreguen una información real y acabada de situaciones netamente con el fenómeno anómalo, sino más bien puede que sea también parte de todo lo que conlleva el tema de la seguridad de lo espacial. Y tal cual como lo comenté al principio, yo creo que más bien hay tecnología implicada, y un poco yo retomo las palabras que dijo Marco Rubio, incluso una entrevista previa que se le hizo ahí bastante a la rápida a la salida de un aeropuerto,
él menciona que este informe obviamente va a dejar muchas preguntas más que respuestas, y lo otro, que él hace mención de que quizás no vamos a conocer todos los casos porque hay involucrada tecnología de seguridad militar. Y ante eso no hay nada que hacer. Lo otro, yo retomo las palabras de Germán cuando se le hace la consulta, de que quizá, obviamente la ha hecho a todos, obviamente, de que ¿qué cambia esto el informe? ¿Qué cambia? Yo creo que si bien es cierto, a esta fecha va a quedar marcada a fuego en el tema de la investigación ufológica. 25 de junio 2021, plena pandemia, Estados Unidos emite un informe previo de que se están investigando algunas situaciones. Pero por otro lado, y aquí obviamente retomo nuevamente lo que dice Germán, quizás no va a cambiar mucho el panorama de investigación ufológica. Yo no quiero hablar de nivel mundial, sino a nivel nacional, a nivel local. Yo creo que seguimos avanzando, estamos retomando casos, analizando bajo nuestro alcance, nuestro tipo de tecnología que aplicamos, bajo nuestro conocimiento, y esperar algo de quizás un movimiento político-militar. Yo creo que la cautela es lo primordial. Es una palabra que yo repito casi siempre, tener a resguardo nuestras dudas siempre, y que va a cambiar el panorama en 180 grados, 360 grados. Soy un poco pesimista en ese sentido. Yo confío en que quizás agrupaciones civiles quizás van a tener más respuestas de la que esperemos de estos informes a nivel investigativo militar, por las causas que mencioné anteriormente. El celo bélico, el celo en que implica una tecnología militar de detección de situaciones fronterizas, como se le quieran llamar. Así que yo concuerdo en parte con Germán, que quizás no va a cambiar mucho el panorama. Vamos a hacer igual, pero sí efectivamente quedó una fecha marcada a fuego. Don Pablo, conclusiones finales para ir cerrando ya. Bueno, la conclusión final para mí es retomar tal vez la posición en que se iniciaron estos reportes para darlo a la luz. Si bien es cierto, esperábamos algo más, esperábamos tal vez una respuesta a muchas incógnitas que fueron quedando tal vez ahí rezagadas, de acuerdo a lo que a medida que íbamos leyendo parte de lo que se ya está saliendo al aire. Sin embargo, me quedo con el vaso medio lleno, esperando que lo que viene de los otros, realmente los otros informes que quedan todavía, que pueda salir algo tal vez a la luz y que sea más o menos claro y definido, con un sistema o una forma de poder llevarlo a efecto para poder ampliarlo más en el conocimiento, ampliar más en qué es lo que se estaba viendo y cómo fueron cada uno de los casos. Por mi parte, yo creo que quedamos, que como que quedó al debe la respuesta que yo esperaba. Esperamos que lo que venga tal vez se llene ese poco que faltaba en cuanto a mi expectativa como persona normal, como persona que tal vez que esperaba un poco más al respecto. Eso principalmente. Y usted, don Germán, ¿cuáles son sus conclusiones con respecto a este informe? En lo personal soy mucho de tomar nota, así que mientras estaban conversando iba tomando nota de lo que todos estaban comentando. Si bien es cierto y son increíblemente ideas totalmente contrapuestas, lo que dice Víctor y lo que digo yo, y de alguna forma también argumenta Marcelo, creo que ambas situaciones tienen mucho de cierto. Si hablamos de conclusiones, me llama la atención directamente desde el informe preliminar, ¿cierto? Algunas situaciones. Pilotos que ven cosas que no saben explicar con años de experiencia y de vuelo. Personal técnico aeroespacial que falla en detección y deducciones sobre UAPs con muchos años de experiencia. Equipos de control que fallan dejando en evidencia quizás una falta de mantención o actualización de estos mismos. Pruebas que ponen en peligro las actividades y la seguridad aérea con respecto a intrusión de países abiertamente no
aliados con Estados Unidos, declarados y aceptados dentro de este informe, ¿cierto? En cielos norteamericanos que cuentan, y si nos vamos a lo práctico, en tecnología militar, Estados Unidos invierte el doble, ojo, el doble de dinero que lo que hace Rusia y China juntos. A ese nivel trabaja Estados Unidos en nivel de inversión en tecnología y que viaje exactamente en cantidad de kilómetros, digamos, 8.881 kilómetros, una nave de Rusia a cielo norteamericano a generar pruebas, me parece bastante extraño y mucho más desde China. Me parece demasiado extraño entendiendo todo el nivel de tecnología que tienen y la cantidad de dinero que invierten. Son algunas de las conclusiones, tengo bastante información en ese sentido y además también me llama mucho la atención y me gustaría que pudiéramos a lo mejor esperar el informe completo para saber qué es lo que viene incluido dentro del concepto otros, que viene dentro del informe. Eso me llama mucho la atención. Eh, eso en primera instancia. Siempre es bueno que la conversación, que el tema de los ovnis esté en el tapete, estuvo prácticamente en todos los periódicos del mundo, en todos los sitios de internet, Facebook, Twitter, Instagram, ardieron el día 25 de junio y siento que eso es súper importante tanto por los ufólogos y también por las personas que han tenido algún tipo de experiencia y que a lo mejor se sienten no escuchadas. Creo que son muchas las conclusiones más todavía que podían haber, pero creo que me extendería demasiado. Eso quería comentarle. Don Víctor, ¿alguna conclusión final? La verdad, no sé, creo que hay que seguir viendo. Creo que es muy importante entender que este reporte nunca fue hecho para los ufólogos. Nunca. Este reporte fue hecho como un requerimiento legal por medio de un gobierno, cosa que un grupo especializado de investigación, llamémoslo así, el UAP Task Force, pudiese presentar ante el Congreso de su país las conclusiones o la información que ellos consideraban pertinente. Con respecto a si nos van a dar o no nos van a dar, esto no está hecho una vez más para los ufólogos. No va por ahí la cosa. Eso es interesante e importante tenerlo en perspectiva. Creo que tenemos que ver el desarrollo político de una institución. Creo que vamos a estar expectantes acerca de cuál es el reporte final que va a presentar como tal. Creo que es muy interesante saber si esta información y la información que este grupo produzca a futuro va a ser clasificada o FOIA exempt. Creo que tenemos que ver qué es lo que hay. Para mi gusto el cambio ha sido diametral. Para mi gusto permite limpiar el estigma de muchas personas relacionadas con particularmente a nivel estatal, con el avistamiento, digamos, de fenómenos aéreos anómalos por miembros de la Marina, por miembros del Ejército de Estados Unidos. Creo que amplía una estandarización de la información a nivel civil, partiendo por la aviación civil y con la proyección de poder llegar a las policías y finalmente recordar que las cosas que ha propuesto esta comisión, este grupo de trabajo, es precisamente eso, es una proposición. Esto es una proposición a los miembros del Senado americano, una vez más, no a los ufólogos, a los miembros del Senado americano, para que ellos tomen las decisiones de decir, esto sí es un problema de defensa, si lo es, vamos a poner los fondos para realizar un programa en el cual podamos tener nuestros cielos más seguros y nuestras intervenciones militares más seguras. El resto creo que corresponde a la comunidad ufológica, ver qué es lo que ellos van a poder sacar de ahí. Creo que lo más importante es mirar esto no en el concepto de la totalidad de la ufología, puesto que es un pequeño grano en el trabajo que han hecho cientos de investigadores por 70 años. No, esto no va a venir a cambiarte todo, pero sin duda
cambia la posición de un actor principal en el tema de la defensa internacional y por añadidura al caso de los fenómenos aéreos anómalos. Rodrigo, ¿cuáles son tus conclusiones con respecto a este tema? Son varias, pero principalmente yo soy de una idea un poco más radical, en el sentido de que, y lo dejé muy bien escrito en el libro Los extraterrestres han muerto, aquí tiene mucho sentido lo que hemos conversado, las proyecciones que se ve para esto, pero ufológicamente hablando, para mí este informe es volver a foja cero. Y yo me acordé al tiro de la serie Lost, cuando después de que descubrieron como el búnker donde estaba la operación de la isla, había como que un computador que había que resetear, un contador de tiempo, porque si no se reseteaba la isla colapsaba. Bueno, aquí pasa como algo parecido, cada cierto tiempo hay como un reseteo para que no colapse el sistema vinculado al tema de los ovnis, ya sea mediático, militar, ya sea... estoy con control directo. Mediático, militar, qué sé yo, periodístico, ufológico, todo lo que conlleva el mundo ufológico. Entonces, para mí es una cuestión que va de la mano con cada cierto tiempo renovar esto, porque vuelvo a insistir, mi hipótesis va de la mano con que ya se han hecho avances y ese avance no ha sido considerado. Y la ciencia trabaja en función de la acumulación de conocimiento. Y ese conocimiento que hoy día se tiene, con todo lo que se ha realizado de manera bastante certera, con los informes que yo les mencioné antes, no se tomaron en cuenta. No se tomaron en cuenta, no se han considerado. Es más, si ustedes van al informe y leen entre líneas el apéndice A, donde dice la descripción de un fenómeno aéreo no identificado, o un incidente aéreo no identificado, dice, cuando habla de incidente, habla de una descripción holística de un suceso por parte de un piloto. ¿Qué es lo que es holístico? Es que envuelve todo. O sea, le faltó colocar no sé, un poco más, ¿cómo se llama? Descripción ontológica. O sea, la cuestión es súper amplia. No. Y ahí los gringos van mandando esas palabras sutiles que dejan aquí para que nosotros discutamos cuál es el sentido de esto. Entonces, va por ahí. Me alegro que se haga este grupo de tarea o que se vaya a formar un trabajo en conjunto, pero también nosotros no podemos mirarnos tan en menos. Chile desde el año 1968, o sea, hace 53 años, tiene la Comisión Bravo, que estudió fenómenos aéreos espaciales vía meteorología, después el 97 tenía el CEFA, y hacemos lo mismo que ellos están ahora descubriendo la pólvora, en el sentido de hacer un informe así como escrito, estandarizado, así como haciendo protocolos de información. Eso ya está acá, entonces hay que sacarle el jugo. Hay que aprovecharlo y hay que exportarlo. Entonces ya el paso siguiente, después de muchos años, es hoy día conversar con la gente que tiene que ver con la ciencia y decirle, oye cabrón, acá tenemos un grupo de casos que son inexplicables. Acá en Mi Guerra 2012, Puerto Montt 88, Antártica 56, y puedo nombrar bastantes más. Y eso alguien tiene que de alguna manera estudiarlo. Yo creo que es un incentivo para nosotros. Para muchos países somos un ejemplo, para otros, en otro aspecto no tanto, pero en este aprovechemos. Así que esa es mi conclusión. Don Marcelo, consulta técnica, ¿dónde la gente lo puede ubicar, seguir, ver qué está haciendo, cuáles son sus programas, cuáles son sus redes sociales para que la gente lo siga? Bueno, primeramente yo tengo un canal de YouTube donde voy subiendo algunos videos que son complementarios a mis análisis, a los artículos. El canal de YouTube se llama Marcelo Moya Sangüesa. Me puedo ubicar también bajo el mismo nombre en Facebook, en Instagram, Marcelo Moya-S. Al correo de la agrupación ion@gmail.com, o bien a marcelomoyaza@gmail.com. Y bueno, básicamente eso. Me pueden hacer las consultas, yo estoy llano a poder contestarlas, obviamente si el tiempo obviamente me lo permite, y bueno, concluir que solamente dar las gracias a todos ustedes, Germán, dar las gracias a todos ustedes,
Gracias a Rodrigo por la invitación, a ti, Carlos, también, a todos los participantes, a Pablo, Germán, a Víctor, que bueno, tenemos también ahí el programa Enigmas. Ahí sí que ahí nos agarramos de las mechas. De alto Así tema que- para este programa. ¿Eh? Tiene harto, Sí, 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 sí. Mucho Así material. que feliz de poder compartir con ustedes, amigos míos, una vez más. Así que desearle toda la suerte del mundo, se cuidan mucho. Y bueno, es de esperar que sigamos conversando este tema, sobre todo lo que proviene de Estados Unidos, porque tenemos para largo. Si bien es cierto, lo rico de esto es que hay diversidad de enfoques, así que eso es totalmente sano para un debate. Muchas gracias. Ya está, Germán, ¿dónde lo encontramos? Cortito que el tiempo ya nos está pillando. Perfecto. A través de Facebook como Germán Manríquez. A través de... También en Facebook tengo un grupo que se llama Archivos OVNI GM, donde comparto información relacionada con ufología, con ovnis, ¿cierto? Todos los miércoles con nuestro amigo Pablo Enríquez, con Marcelo Moya, con mi amigo Víctor Hidalgo, también a través de Enigmas. Ah, ¿ustedes se ¿cierto? conocían de antes? Sí, sí, Ah. algo poco nos conocíamos desde antes. Y bueno, esas son mis redes, ¿cierto? Agradecer la invitación. Me parece fantástico. Antes de terminar, quisiera hacer una conclusión. Bueno, hace un par de días creo que fue, se lo comenté de forma personal, pero siempre es importante destacar las cosas positivas. Y en este caso quiero destacar la labor que está haciendo Víctor Hidalgo, ¿cierto? Desde Estados Unidos ha sido invitado a muchos programas, ¿cierto? Está haciendo, y no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, y él está dejando muy bien el nombre de Chile en el extranjero. Así que vayan también mis felicitaciones para Víctor Hidalgo, un tremendo Gracias. investigador independiente, Sí. un gran amigo, de verdad que sí. Nuestro Lo embajador. digo. Sí. Es de verdad un embajador nuestro embajador, en el extranjero. Exactamente, así es que vayan mis saludos para Víctor, un abrazo gigante para todos, gracias por la invitación. Gracias a usted por participar. Don Pablo, ¿dónde lo ubicamos? ¿Dónde sabemos cosas, información? Ahí, en Radio Interferencia, cierto, 106.3. También en la frecuencia online estamos en radiointerferenciafm.com, por Facebook Live, en Interferencia Quintero 106.3, y bueno, también en radio, en el programa Enigmas, programa radial Enigma Oficial, también aparecen ahí las Facebook. plataformas para transmitir el programa Enigma. Y eso, principalmente. ¿Qué días va agradecer. Enigmas? Los días miércoles a partir de las 22 horas, con grandes invitados, como también ustedes tuvieron alguna oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Don Víctor, ¿dónde la gente lo puede seguir? Sí, yo tengo una presencia en las redes bastante limitada. Tengo mi página de Facebook, Víctor Hidalgo, y van a ver mi foto ahí. Una vez más menciono que generalmente contesto todos los mensajes que me llegan. Eso lo quería dejar claro. Contesto todos los mensajes que me llegan. Hay veces que de repente con el hecho de las solicitudes de amistad se me pasan. Algunas se me pasan realmente. Pero siempre trato de mantener el contacto con la gente que va un poco más allá de simplemente decir, oh, solicitar amistad y tienen algún otro tipo de interés o algún otro tipo de comentario. Feliz de poder siempre contactar con todos ellos, ¿no? Y por otro lado, para tratar de ampliar un poco, tengo ahora una cuenta en Instagram, que estoy aprendiendo a usar Instagram, esa es la verdad, por lo tanto no es muy dinámica que digamos, pero hay ahí algunos videos y precisamente también videos que ahora están saliendo por esa vía, algunos programas en los cuales me han invitado que básicamente se transmiten por ahí. Así que me pueden ubicar allá, página Facebook Víctor Hidalgo, por supuesto en el programa Enigmas, donde siempre estamos contestando todos los comentarios de la gente que nos ve. Rodrigo, palabras finales al cierre para despedirnos de nuestros queridos privilegiados que han compartido esta transmisión. Bueno, más que nada agradecer a mis contertulios, a Marcelo, Germán, Víctor y Pablo por la excelente conversación que hemos tenido. Realmente ha sido muy provechosa. Vemos puntos de vista que son a veces que incluso no nos imaginamos la cantidad de información que uno puede sacar de todo esto que está pasando en realidad. Así que gracias, esperamos tenerlos nuevamente acá en Investigadores.
cuando quieran, su casa, y decirle a nuestra gente que aprovechen de compartir esta grata conversación, de seguirnos, y en algún momento iremos a Radio Enigma, o sea, al programa Enigmas. Para ir terminando, Rodrigo, ya estamos prácticamente con el serrucho encima. Bueno, le quiero dar las gracias a todos y a cada uno, a don Germán, a don Pablo, a don Víctor, a don Marcelo. Un honor haberlos tenido. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Nos estamos viendo. Chao, Hasta chao. luego, Muchas queridos gracias. televidentes. Chao, chao, gracias.